En este momento vamos a hablar entonces del proyecto de vida, del proyecto futuro de profesional, que es un momento en el cual definitivamente la familia, el colegio, los estudiantes y todo el entorno deben ubicarse para realizar precisamente ese concepto, para trabajar en una orientación y en este momento ya se maneja dos procesos totalmente diferentes. Antes se observaba que la orientación profesional era organizada principalmente en función del momento en el que se debía seleccionar la profesión. Ahora se hacen procesos en los cuales ustedes van a encontrar que esa orientación profesional se maneja desde temprana edad. Se empieza a manejar precisamente desde cuando los adolescentes o en este caso los niños, ¿cierto? Empiezan a mostrar ciertas etapas y empiezan a mostrar ciertas características y habilidades. Se manejan entonces en cuatro etapas. La primera de ellas es como les estaba yo comentando a ustedes, que es precisamente donde se maneja un concepto en el cual qué le gusta, cómo le gusta, qué hace, dónde empieza a manejar el concepto, es bueno dibujando, es bueno para los números, las aptitudes de los niños, el conocimiento, todo este tipo de manejo se hacen en la primera etapa. En la segunda etapa, entonces, se hace la preparación para la selección profesional. Eso quiere decir que se hace la orientación profesional. Aquí es donde se le indica al estudiante precisamente, ¿cierto? Básicamente en Colombia, en grado noveno, en grado décimo y en grado 11, y se dan muchas aptitudes y muchas formas para poder tomar precisamente ese desarrollo profesional siguiente. Es muy importante en este momento manejar la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es precisamente ya cuando comienzo de la formación se desarrolla el interés y las habilidades profesionales. Aquí en este momento se está manejando ya cuando ustedes entran a la universidad o entran precisamente a ese instituto donde van a empezar a manejar su proceso de formación media o superior. ¿Mm? Es muy importante empezar a manejar la cuarta etapa. ¿Por qué razón? Porque la cuarta etapa es precisamente cuando ya salen a poner su profesión en uso, ¿cierto? A manejar ya su profesión como precisamente estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes salen o a hacer el proceso de capacitación, ¿sí? Entonces ya están en sus últimos semestres y por lo tanto tienen que ir a hacer el proceso de capacitación a el mundo real y el mundo laboral, y también, ¿cierto? Se puede hacer cuando se hace un técnico o un tecnólogo. Entonces en ese momento entran a manejar conceptos, como que los envían a las empresas precisamente a hacer sus pasantías y por lo tanto pueden empezar a manejar ese concepto laboral. ¿Qué es importante en este momento? En este momento es muy importante que nuestros estudiantes conozcan sus características y se den cuenta que es más fácil estudiar algo de lo cual yo tenga características apropiadas. Entonces, si yo no sé dibujar, si mi fuerte no es dibujar, si nunca he podido dibujar bien, pues es muy complicado que mi labor o que mi profesión vaya a ser diseño gráfico o vaya a ser arquitectura, ¿cierto? Si a mí definitivamente no me va bien en las matemáticas y nunca fui muy ducho en las matemáticas y siempre me costó, pues es muy complicado que yo vaya a elegir una ingeniería. ¿Mm? Pero por otro lado, si yo no fui muy bueno en las exposiciones y siempre que me mandaron a leer hice así cara como de no me gusta mucho, pues va a ser muy complicado que yo estudie literatura o que yo estudie derecho o que, ¿sí? Una más, es muy complicado ir a estudiar medicina de la que sea, medicina veterinaria o medicina para seres humanos, ¿cierto? Cuando me da miedo la sangre, cuando me desmayo cuando veo sangre. Entonces en ese momento también es muy importante que ustedes encuentren factores que individualmente empiezan a manejarse con el concepto. ¿De qué estamos hablando en este momento? El desarrollo, por ejemplo, individual empieza a manejarse de la manera motivacional. Entonces, ahí es donde en ese momento nos damos cuenta que empiezan a decirles, bueno, usted puede empezar a manejarse de esta manera. A mí me parece que usted es bueno para la matemática, entonces enfóquese por ahí. A mí me parece que usted expone muy bien, entonces enfóquese por ahí. Eso es muy importante empezar a manejar. El desarrollo de las aptitudes, entonces era lo que yo les decía a ustedes en el momento en el cual empezábamos a trabajar el concepto.
¿cierto? Si soy bueno dibujando, hombre, me voy a enfocar por ahí. ¿M? Me parece que la arquitectura puede ser una muy buena carrera, me parece que el diseño gráfico puede ser una muy buena carrera, pero también están las actitudes predominantes. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sí? Y es algo que ustedes deben preguntarse. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Y cómo empiezo a manejarme dentro de ese proceso? ¿Por qué razón? Porque entran entonces ahí los factores sociales, ¿sí? Y ahí es donde entra la influencia del macromedio social. ¿Mm? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero verme? Quiero verme como el mejor arquitecto del país, quiero irme para la NASA, quiero estar trabajando en una petrolera, ¿cierto? En Dubái. Ese es el proceso en el cual empiezan a manejarse en todos los inconvenientes y ahí es donde la familia entra a ubicarnos un poquito. ¿Por qué razón? Porque en ese momento se da precisamente la interacción y empiezan a ubicarnos los papás. Es muy importante que escuchemos nosotros a nuestros papás. ¿Por qué razón? Porque en este momento ellos tienen la experiencia de vida y es muy importante tener en cuenta que cuando se tiene la experiencia de vida, ¿cierto? Hay otro proceso diferente al que estamos elaborando. Pero también tenemos que tener muy en cuenta lo que nosotros estamos pensando con respecto a nuestro futuro. Y ahí es donde se arma el proyecto de vida. En este momento les voy a dejar entonces un video que nos va a hablar de lo importante que es en este momento hacer nuestro proyecto de vida y empezar a enfocarnos dentro de nuestro proyecto de vida. Terminado el video de proyecto de vida, va a quedar precisamente el trabajo que van a elaborar ustedes sobre proyecto de vida.